Permítanme comenzar con un poco de historia. Estaba en la ruina. Recién salido de la preparatoria y luchando por pagar la universidad. Mi trabajo en el centro comercial local no me alcanzaba, y el tiempo se me agotaba rápidamente para cubrir la matrícula del siguiente semestre. Durante uno de mis limitados días libres, estuve en el supermercado comprando algunas cosas para las próximas 2 semanas. Mientras me encontraba de pie frente a la sección de carnes congeladas, perdido en trance con mi mente en un millón de lugares a la vez, sentí una mano en mi hombro. Buenos días, señor, ¿cómo está esta mañana? Eché un vistazo a su uniforme. Era demasiado refinado y decorado para ser el de un reclutador. Al mirar mi propia vestimenta me di cuenta de que, en realidad, parecía una persona sin hogar. Ah, ya sabes. Salir adelante. Me alegra oír eso, señor. Oiga, tengo una pregunta. ¿Ha pensado alguna vez en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Me preguntó como si supiera mi respuesta, como si pudiera leerla en mi cara. Oye, tío, estoy en la universidad. Apenas sobrevivo, pero, ya sabes. Sí, señor. ¿Le importa si le pregunto qué estudia? Le respondí sinceramente diciéndole que iba a ser ingeniero, a lo que respondió con entusiasmo. Ay, tío. El ejército necesita ingenieros. ¿Y sabes qué? Tu educación está pagada. Si nos ayudas, te ayudamos. Lo pensé un momento. Odiaba admitirlo, pero sus palabras me estaban conmoviendo un poco, y él lo percibía. Era un lugar peligroso. Antes de que tuviera oportunidad de responder, habló de nuevo. Y paga bien. También sabía que tenía que ponerle fin a esto ahora, antes de que él metiera más el pie en la puerta, así que respondí rápidamente con un lo pensaré, mientras me alejaba arrastrando los pies. Mientras caminaba de espaldas a él, me llamó una vez más. Por favor, hazlo. Nos vemos. Entonces pareció hablar, por lo que supuse que era un micrófono que debía de llevar perfectamente escondido bajo el cuello. No pude entender lo que dijo, solo que su rostro cambió de accesible a lo que podría describirse como una expresión de absoluta autoridad mientras se dirigía a la entrada de la tienda. No le di mucha importancia y seguí comprando como siempre. Al día siguiente tuve que trabajar, y cuando regresé a casa después de un turno absolutamente agotador, descubrí que habían colocado un sobre en la costura del marco de mi puerta. Fue marcado con un sello con el logotipo del ejército de los Estados Unidos. Maldita sea, pensé. De verdad que no se andan con chiquitas con el reclutamiento. Estaba a punto de abrirme paso hacia adentro, lista para desplomarme en la cama, cuando mi pie aterrizó sobre otra hoja de papel. Aviso de desalojo en letras rojas brillantes. La cinta debe haberse desprendido de la puerta de metal. No sé si fue por mi turno agotador o si mi mente se había dado por vencida por completo, pero simplemente pasé por encima del aviso y me dirigí a mi habitación, arrojando el sobre la mesa de café. Me quedé dormido incluso antes de que mi cabeza tocara la almohada. A la mañana siguiente, tuve que luchar para levantarme de la cama. Todo parecía desesperanzado y, admito, ese fue el momento en que perdí por completo la fe en mí mismo. Recordé las palabras del chico de la tienda. Educación pagada, beneficios garantizados, vivienda garantizada y además un trabajo garantizado. A la mierda con eso. Abrí el sobre y saqué su contenido ansiosamente. Lo que leí, me sorprendió. Esta no era una carta de reclutamiento. Bueno, lo fue. Solo que no para el reclutamiento militar. No me pedían que prestara servicio, ni siquiera que lo considerara. Esta carta era para reclutar gente para probar un nuevo fármaco que el ejército estaba desarrollando. No había muchos detalles sobre la droga en sí ni sus efectos. Pero sí incluía que el pago por esta pequeña prueba sería de $5.000 por un día de mi tiempo. La carta parecía oficial. Incluso tenía una marca de agua con el símbolo del águila calva que usa el gobierno. Me proporcionó un número de teléfono y me instó a llamar inmediatamente si estaba interesado. Llamé y al tercer timbre contestó un hombre. Reconocí la voz inmediatamente. Era el hombre de la tienda. Buenas tardes, Tonavin. Supongo que recibiste nuestra carta, ¿no? Sí, lo hice. Espera, ¿cómo sabes dónde vivo? Él respondió con confianza. Es nuestro trabajo saberlo, hijo. Supongo que llamas porque te interesa nuestro juicio, ¿verdad? Por un momento, me quedé paralizado. Nunca había fumado marihuana y ahora quieren darme $5.000 para probar una droga destinada a soldados. Entonces recordé la orden de desalojo, y fue como si mi boca hablara sin permiso. Por supuesto. Me interesa mucho. Excelente, excelente. Estamos enviando la dirección ahora mismo.
Justo cuando la última palabra escapó de sus labios, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Estaba completamente en blanco, salvo por la dirección. Ni siquiera parecía tener remitente. Solo un correo electrónico anómalo entre los miles que tenía en mi buzón. Antes de que pudiera hablar, la línea se cortó y el silencio llenó el apartamento una vez más. Pero jodedor, no me había dado una hora. Bueno, pensé. Me voy ya. Subí a mi auto e ingresé la dirección en la aplicación de mapas en mi teléfono y descubrí que la ubicación estaba a 2 horas de mi casa. Son $5.000, son $5.000, me repetía a mí mismo mientras el viaje en coche se prolongaba. Después de unos 45 minutos, me di cuenta de que estaba en el medio de la nada y que todavía me quedaban 75 minutos. Seguí conduciendo, repitiendo mi mantra mientras pasaba árboles, campos y más árboles. Finalmente, justo en el horizonte, rodeado de imponentes robles, estaba la instalación con el aspecto más gubernamental secreto que jamás había visto. Debía tener 20 pisos, sin ventanas, una sola puerta justo en el centro y ningún coche a la vista. Pensé que este era probablemente el detalle más extraño de todos. Seguramente alguien tenía que estar aquí además de mí. Esta debería haber sido la señal que me hizo dar la vuelta y resolver las cosas por mi cuenta. No sabía lo perdido que estaba. Pero claro, son $5.000. Estacioné mi auto en el estacionamiento vacío y comencé a caminar hacia la puerta. Lo abrí y me recibió la oscuridad. Un almacén vacío. Me habían engañado. Engañado a un nivel sorprendentemente profesional, pero engañado al fin y al cabo. Sin embargo, justo cuando comencé a darme la vuelta y alejarme, pude escuchar pasos, y fila por fila las luces fluorescentes del techo comenzaron a parpadear. Caminando hacia mí con una falsa sonrisa corporativa, estaba el hombre de la tienda. Donovan, aclamó. Me alegra mucho que hayas venido. Miré a mi alrededor con sospecha. ¿Eres la única persona aquí? Él respondió, casi con entusiasmo. Soy la única persona que necesitas. Mientras se acercaba, extendió un brazo y lo envolvió firmemente alrededor de mis hombros. Sígueme por aquí, jovencito. Mientras caminábamos, una repentina sensación de pavor me invadió. El pavor se transformó rápidamente en arrepentimiento e intenté alejarme del hombre. Para mi consternación, su brazo no se movió. Prácticamente me arrastraba por el suelo de cemento mientras yo forcejeaba tímidamente. Mientras me jalaba, él simplemente seguía, tranquilizándome. Esto es lo que querías, te desalojaron, lo necesitas. ¿Cómo vas a pagar la escuela? Te prometo que todo esto terminará pronto. Las luces continuaron parpadeando mientras avanzábamos por el almacén. Finalmente, el lugar se iluminó lo suficiente como para revelar una puerta que no había notado antes, y nos dirigimos hacia ella rápidamente. No estoy seguro de cómo, pero logré controlar mis nervios. Quizás estaba exagerando. O sea, son los militares. No voy a venderle un órgano a nadie en el mercado negro ni nada parecido. Me dije a mí mismo que estaría bien. Una vez que entramos en la habitación, quedé cegado por la blancura absoluta de todo, tanto que tuve que entrecerrar los ojos para evitar un dolor de cabeza. Justo en el centro de la habitación, había una silla de acero con sujeciones de cuero sujetas a los apoyabrazos. Sentí que el hombre me sujetaba con más fuerza y él señaló la silla con la mano. Por favor, señor Mex, tome asiento. Me senté con cautela y él comenzó a sujetarme los brazos con fuerza. Oye, entonces, esto no es realmente necesario, ¿verdad? Solo es una precaución. Su falta de respuesta me preocupó. Simplemente siguió apretando las ataduras. Ah, sí, cuando recibiré mi mon, el hombre me interrumpió. Ya no estaba de cara a mí, sino frente a un espejo en la pared, justo a mi derecha. Damas y caballeros, hoy tenemos aquí al sujeto 1 para la conducción del ensayo GH75. Como pueden ver, el sujeto está inmovilizado y no representa una amenaza para nadie. Les pido que tomen notas y estén preparados para comentar lo que hayan aprendido una vez concluido el ensayo. ¿No representa una amenaza para nadie? ¡Qué cosa más rara! En medio de mi confusión, el espejo pareció desaparecer. Lo que una vez fue mi reflejo y el del hombre, ahora era una ventana. En el lado opuesto estaban sentados alrededor de una docena de hombres y mujeres vestidos con uniforme militar, cada uno mirando atentamente, agarrando firmemente sus cuadernos y bolígrafos. Solo por precaución, continuó el hombre. En fila, 2 guardias armados con escudos SWAT entraron agresivamente en la habitación, apuntándome con sus rifles.
Este medicamento es experimental después de todo. Sabía que había cometido un error. Nada de esto era normal, pero carajo, ¿qué iba a hacer ahora? El hombre finalmente se volvió hacia mí una vez más antes de susurrarme con una sonrisa torcida: gracias por su servicio. Antes de darme cuenta, un dolor repentino se irradió desde el pliegue de mi brazo derecho. Él metió la aguja y me inyectó. Ya no había vuelta atrás. Esperaba sentir, no sé, un fallo orgánico o algo así. Pero no. En cambio, lo que sentí fue una euforia total y completa. No como la heroína, al menos no creo, más bien como si la fuerza en mi cuerpo se hubiera amplificado. Me sentí capaz. Este sentimiento creció y antes de que pudiera registrar nada, me sentí más que capaz. Me sentí irrespetado porque creían que estas ataduras podían sujetarme y los músculos de mi antebrazo comenzaron a tensarse y a empujar con fuerza contra las correas de cuero. Podía ver mis venas latir. Presionaban con tanta fuerza contra mi piel que parecían brillar. El corazón me latía con fuerza y el cerebro me latía con fuerza. El dolor me enfureció. Me enfureció muchísimo. No pude evitar rechinar los dientes y luchar violentamente contra las insignificantes ataduras. Podía sentir mi cara irradiando calor y debí lucir completamente loco a juzgar por las miradas nerviosas en los rostros de los guardias. «Saquen ese miedo de sus caras, soldados», gritó el hombre. «Sois marines». El hombre parecía tener todo bajo control. Eso me enfureció aún más. En ese momento sentí como si hubiera fuego debajo de mi piel pidiendo ser liberado, y mi boca se desbordaba de espuma. Mi ira estaba llegando a un punto de ebullición absoluto y todo lo que podía sentir en todo mi cuerpo era pura rabia desenfrenada. Podía sentir la silla temblar mientras me agitaba y gruñía como un loco, y aún así, el hombre permaneció completamente tranquilo. Sabía que lo mataría. Sabía que no había forma de que saliera vivo de este edificio. Ninguno de ellos saldría vivo de este edificio. Todos estaban muertos y ninguno de ellos lo sabía aún. En un último estallido explosivo de energía, las ataduras de cuero se rompieron y con una velocidad sobrenatural salté de la silla. Ambos guardias abrieron fuego contra mí inmediatamente, pero no caí. Podía ver sus rostros aterrorizados, los rostros de la gente tras el cristal, y eso me llenó de energía. Cojeé hacia los guardias, en medio de su descarga de disparos. Con un movimiento de mi mano, arranqué el escudo del guardia de la derecha, arrancándole completamente el brazo del cuerpo en el proceso. Su compañero había comenzado a golpearme en la cabeza con su rifle. Al arrebatárselo de la mano, oí el sonido de cada uno de sus dedos al romperse, que habían envuelto con tanta fuerza alrededor del arma. Ahora ambos guardias gritaban y, Dios mío, era indignante. Metí el cañón del arma en la garganta del guardia. Emitió un sonido húmedo y gárgaras antes de apretar el gatillo y vaciarle el resto del cargador en el estómago. Cayó al suelo sin vida, dejando a su compañero solo y gravemente herido. No necesitaba hacerle nada. Ya se había hecho suficiente. Moriría sabiendo que había fracasado. Miré hacia atrás al hombre. Allí estaba. Allí estaba esa mirada satisfactoria de terror que había estado tratando desesperadamente de evocar. Abrió torpemente la puerta para llegar al otro lado de la ventana. Sin embargo, el temblor lo impidió. Prolongé el momento. Saboreé cada paso que daba hacia él. Cada latido de su corazón y cada gota de su sudor. Mientras me paraba sobre él, cayó de rodillas, como un cobarde, rogando por su vida. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras pedía perdón a Dios. Me pedía perdón a mí. Pero yo estaba más allá de la razón. El primer puñetazo lo dejó inconsciente. Pude oír cómo se le partía el cuello con el segundo. Pero no estaba satisfecho. Le di un puñetazo en la cabeza una y otra vez. Pude oír cómo su vejiga fallaba a medida que los líquidos comenzaban a acumularse alrededor de sus pantalones, previamente impecables. No pude parar. Una vez que golpeé el cerebro, fue cuando comenzaron las convulsiones. Sus ataduras eran antinaturales y agudas. Aunque habían sido destruidos en su mayoría, sus ojos estaban en blanco y su cuerpo parecía como si estuviera siendo levantado del suelo desde su abdomen mientras continuaba convulsionando. Con un último puñetazo, su cabeza se partió de adelante hacia atrás. La materia encefálica rezumaba por la herida y me quedé mirando con asombro el desastre sangriento que tenía delante. En medio de mi rabia, me había olvidado de sentir el vacío que se había abierto en mi estómago. Nunca había tenido tanta hambre.
Mi mente me dijo una cosa. ¿Sabes lo que quieres hacer? Sin siquiera un rastro de vacilación, comencé a arrancar la materia cerebral que se filtraba de la cabeza destruida del hombre. Comenzó siendo algo pequeño, pero antes de poder evitarlo ya estaba metiendo a puñados los recuerdos de este tipo directamente en mi boca. El sabor era indescriptible. No pude parar, punto. Devoré lo que quedaba de su rostro antes de pasar a los guardias. Cuanto más comía, más sentía que los efectos de las drogas surtían efecto. Casi me había olvidado de la gente detrás de la ventana. No pudieron haber tenido tanta suerte. La ventana, el espejo falso, no era nada. Se rompió de un solo golpe y empezaron a pisotearse intentando salir de la habitación. Los destrocé, amigos. Miembro por miembro, mordisco a mordisco. Ya todos se han ido. Son todos míos. Salí de ese almacén cubierto de pies a cabeza con su preciosa sangre vital, llevando conmigo el vil contenido de la misteriosa droga que encontré en el bolsillo del abrigo del reclutador. Apenas pude contenerme mientras conducía a casa. Y ahí es donde estoy ahora. No me preocupa el desalojo, ni la escuela, ni mucho menos el dinero. Mi mente ha sido reprogramada. Eso es lo que hace la droga. Es una droga violenta, hecha para soldados destinados a morir. Una droga de última instancia. No tengo intenciones de morir. No tengo intención de parar. La única intención que queda en mi mente es simple. Encuentra más comida.